Hola. Yo sabía que podía encontrarte a esta hora. Tu dedicación es clave para la formación de los pibes. ¿Contamos con vos? Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más. Acá estamos en Informativo Tucumán, el noticiero de Canal 7 de Flow. Este capítulo quería dedicarlo a la memoria de aquellas personas que perdieron la vida en el tiempo de la dictadura militar. Creo que va a ser un capítulo histórico porque vamos a escuchar las dos campanas. Por un lado, un fragmento, un resumen de lo que en su momento realicé, que fue un documental para el programa Documento que se emitía por Canal 10, en donde conté muy brevemente y de manera puntual la historia del Pozo de Vargas, este lugar, esta fosa común en donde ya se sabe se arrojaron alrededor de 200 personas, algunas sin vida, otras que todavía estaban vivas. Lo cierto es que se siguen rescatando restos óseos, más de 34.000, y todavía se siguen cotejando los ADNs para saber de quién se trata. Hay más de un centenar de identificaciones ya en este lugar. Prueba contundente de una masacre, de algo que los militares quisieron ocultar, pero no pudieron. El Pozo de Vargas. Vamos a escuchar testimonios y vamos a tener una reseña a la memoria de las personas que perdieron la vida allí. Pero esta vez, y por eso digo que va a ser histórico este capítulo, también vamos a escuchar a la hija del capitán Viola. El capitán Viola fue asesinado en 1974, el 1 de diciembre, cuando iba en su vehículo con su familia, su esposa, sus 2 hijas. Él y su hija pequeña perdieron la vida, fueron acribillados por el ERP, luego hubo un juicio, una condena. Pero también, es la otra campana, porque hace muchos años yo tuve la oportunidad de hablar con la esposa del capitán Viola, que ya perdió la vida, ya no está. Pero sí, esta vez me concedió una entrevista la hija del capitán Viola, la que sobrevivió, María Fernanda, que estuvo en coma, recibió un disparo en su cabeza y dio un testimonio que lo reproducimos en TN, en una producción de uno de los programas, y fue realmente sorprendente por lo que ella manifiesta, no solamente de lo que se acuerda, sino también de lo que quedó en su corazón, en su vida, con respecto a lo que pasó con su papá, el capitán Viola. Así que este capítulo histórico, como les decía, de Informativo Tucumán, que ya mismo comienza aquí por Canal 7 de Flow. Acá, en el Pozo de Vargas, donde ocultaban los cuerpos de los desaparecidos. Muchos se preguntan por qué el Pozo de Vargas se llama así. Allá en el tiempo, a fines de los años 1800, y con una construcción inglesa, el ferrocarril argentino decidió instalar en Avenida Francisco de Aguirre al 4000, justo en el límite entre Tafí Viejo y la capital de Tucumán, un pozo de unos 40 metros de profundidad y 3 metros de diámetro, con características especiales, pues servía para la carga de las locomotoras que en esa época funcionaban a vapor. Con el pasar de los años y la llegada de la dictadura militar en Argentina, este pozo fue tapado con cientos de cuerpos de desaparecidos que fueron arrojados allí, y pasó a formar parte del inmenso predio de un empresario que era dueño del terreno de la zona, Antonio Vargas. Por eso lleva esa denominación. Ya antes de que se dé con el pozo, había comentarios de que existían detrás de los cañaverales, tomando la diagonal, dirigiéndose a Tafí Viejo, veían transportes, diferentes transportes, camiones, camionetas, camiones de transporte de carne, que trasladaban cosas, gente, la gente no sabía definir qué era. A raíz de eso, varios familiares, militantes, entre esos un señor Díaz, Mercado, dieron con este lugar que es el Pozo de Vargas, que tiene en la ubicación geográfica una conexión casi directa con el Arsenal. Ahora, por supuesto, la parte edilicia está totalmente modificada, pero daba
en ese momento la coincidencia de que sí, que podían traerlos directamente desde ahí hasta acá en un trayecto casi directo, digamos. A partir de ahí pasaron por lo menos un par de años que los familiares ya habían hecho un trabajo previo. Quien toma la denuncia, ese trabajo de investigación, es Romero Enrique, que era director de tránsito en el 2002. Ahí por primera vez me anoticiaron de la existencia del Pozo de Vargas, cuando todo esto era matorrales y lo que hoy está edificado acá en la acera norte, era todas villas miserias donde realmente no se podía llegar salvo caminando hasta acá. ¿Cuál era el dato inicial? El dato inicial me lo da un compañero que lo voy a mencionar porque él es Rubén Costilla, ahí en el año 85, y vinimos a verlo, nos paramos sobre la vía, me señaló el lugar casi exacto después donde estaba el Pozo de Vargas. Pues esto era llano. No, esto era todo matorral, esto era una... Claro, pero no se notaba el pozo. No se notaba el pozo para nada. La aparición del pozo es a partir de que, antes de mi denuncia, me aportan un CD con material fotográfico satelital donde sí estaba el pozo hasta el año aproximadamente 82, 83 debe haber estado abierto el pozo, hasta el 82, 83 ya estábamos en democracia. Y en ese proceso vinieron unos arquitectos que pidieron que no los identificáramos, y arqueólogos que pidieron también que no los identificáramos, y hicieron un previo del plano donde estaba el Pozo de Vargas, y había un tanque de agua acá en la propiedad de la finca, hoy está cultivada, en aquel momento no estaba cultivada, y a partir de ahí empezamos a caminar acá por lo que es hoy la avenida Francisco de Aguirre, y a conseguir los testimonios de la gente con un amigo, que es Juan Carlos Díaz, que él conocía a la gente. Esta gente fue dando su testimonio, que fue muy importante porque nosotros lo aportamos el CD, aportamos estos testimonios mediante actas notariales, preservando la identidad de estos ciudadanos que nos contaron que venían los Unimog, con cuerpos que se los veía a veces saliendo del camión, donde se los sentía quejarse, donde en el pozo inclusive se tiraba gente que estaba viva, estaban moribundos, pero estaban vivos. En ese momento el señor Romero estaba presentando la denuncia en el juzgado federal que había un pozo y en el cual habían arrojado, él hablaba de esta manera: 210 víctimas, un pozo de 70 metros de profundidad, y que entre esas personas víctimas arrojadas estaba Falú, Chevaya y Dardo Molina. Las excavaciones se reiniciaron el 19 de diciembre de 2009 y a medida que avanzaban los trabajos, los peritos fueron descubriendo la cruenta metodología de ejecución y ocultamiento de los cuerpos que utilizaron los represores en el Pozo de Vargas. Hay que recordar que el pozo fue tapado completamente por los militares, con toda la intencionalidad de taparlo y borrarlo de la superficie de la tierra. Entonces, ¿qué han tirado? Han tirado cantidades, han tirado 236 metros cúbicos de escombros, de piedras, de sedimentos, de todo lo que tuvieron a mano para tapar eso. El hallazgo más importante de la excavación fue entre los 28 y 32 metros de profundidad, donde se descubrió que allí se concentró la mayor cantidad de esqueletos humanos, muchos de ellos asociados a proyectiles de armas del ejército que habían atravesado sus cráneos, evidencia de las cruentas ejecuciones a las que fueron sometidos. Nosotros, al hacer el trabajo arqueológico concentrado, básicamente no en esa profundidad que se da entre los 27 y los 30 metros de profundidad, 31 metros, más o menos, que era donde está la gran acumulación de cuerpos, fue observar las distintas modalidades de muerte que hay. Porque, ¿cómo te puedo explicar? Uno ve cómo están dispuestos los cuerpos, ¿no? Y uno va viendo en la forma en que cayeron, va viendo en la forma en que estaban maniatados, o sea, atados. Nosotros algunas cosas esas las llamamos empaquetados, o sea, se puede ver la diversidad de momentos
y el tratamiento que recibieron esos cuerpos para ser arrojados a nosotros, a todos los que trabajamos acá dentro del pozo y que hemos excavado ahí abajo. Son cosas que, digamos, que te tocan, porque bueno, uno no puede entender tal vez la brutalidad, no solamente matar a alguien, sino el hecho también de esconder con toda la intencionalidad, digamos, el cuerpo para que no sea recuperado, digamos, nunca más. Hola. Yo sabía que podía encontrarte hasta ahora. Tu dedicación es clave para la formación de los pibes. ¿Contamos con vos? Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Yo hoy estoy, por decirte, muy contenta por todo lo que está pasando. Mi mamá hace 4 años que no la tengo y siempre ha bregado porque se haga justicia y considero que hoy se ha hecho justicia. Mi mamá bregaba mucho porque se declare de lesa humanidad la muerte de mi papá y de mi hermana sobre todo, y bueno, y se hizo justicia porque se declaró de lesa humanidad. Por ahí nosotros pensamos, bueno, mi mamá siempre decía y bueno, y nos inculcó eso a nosotros que dónde estaban los derechos humanos, sobre todo de María Cristina, que tenía 3 años, yo tenía 5. Por ahí uno dice, mi papá era más grande, militar y tenía la vida jugada, pero no, han esperado un domingo, que estemos todos en familia y han hecho lo que han hecho. Y mi hermana Luciana ha nacido sin su papá porque en esos momentos, en el 74, mi mamá estaba embarazada de 5 meses esperando a la Luciana. Entonces ahí uno se pregunta, o sea, se habla mucho de los derechos humanos y vos preguntas, los derechos humanos de esa familia, ¿dónde estaban? Tengo recuerdos muy vagos, pero sí me acuerdo un domingo en familia que teníamos como una rutina, ir a misa y después irnos a comer a la casa de mis abuelos paternos. Y mira, siempre se bajaba a abrir el portón de la casa de mis abuelos, siempre se bajaba mi papá. Ese domingo, oh sorpresa, no se baja mi papá, se baja mi mamá. Cuando mi mamá se baja, te vuelvo a repetir, cursaba un embarazo de 5 meses, empiezan a acribillar el auto. Y a nosotras, como éramos pequeñitas, no se nos veía por la luneta del auto. Entonces mi papá, para resguardarnos, baja del auto para que, digamos, las balas vayan a él, le pegan un tiro en la espalda, cae mi papá y lo rematan de un tiro en la cabeza. Entonces, bueno, yo me imagino, no me acuerdo de eso, pero bueno, sí me acuerdo que mi mamá me contaba que era un griterío, que la gente estaba horrorizada. Sale, bueno, mi abuela materna, y cuando cruzan el auto, bueno, mi hermana Cristina estaba muerta. Mi mamá contaba, yo me imagino que uno como madre y ver semejantes cosas debe ser tremendo. Mi mamá dice que le corre, éramos coloraditas las dos, y le corre el pelo a mi hermana Cristina y la cabeza la tenía destruida. Y yo me movía, pero me había orinado. Yo considero de que siempre se ha contado la historia, una parte de la historia. Entonces, yo escuchaba hoy que decía que lo han adoctrinado a los chicos. Mira, yo tengo hijos adolescentes, a jóvenes, y te diría que a mi hijo más chico, sí, medio que lo han adoctrinado, pero yo creo que el joven, hoy por hoy, no conoce, o sea, conoce una parte de la historia, conoce que los militares eran unos demonios, que han hecho esto, que han hecho lo otro, y yo creo que sí se han cometido excesos, pero que a la historia se la han contado, decía mi mamá, con una sola cara de la moneda. Hablan de memoria, verdad y justicia, y no es ni mi memoria, ni mi verdad, y mucho menos mi justicia. Hablan de dictadura. ¿Cuándo se ha hecho la dictadura? Ha sido el 24 de marzo del 76. A mi papá lo han matado en diciembre del 74, era gobierno constitucional. Mira, lo que nosotros buscábamos era un resarcimiento moral, digamos,
han atacado un día domingo donde mi papá no estaba cumpliendo función de nada, sino cumpliendo función de padre, en familia, estaba, por ejemplo, por decirte, estaba de civil, y era un domingo. Y nosotros lo único que queríamos, o sea, que mi mamá ha bregado siempre ha sido porque se declare de lesa humanidad la muerte de mi papá. ¿Ahorro en heladerías y cafeterías este verano con Macro? ¡Planazo! ¿Salir a comer con descuento? ¡Planazo! ¿Carpas y sombrillas con ahorros y cuotas? ¡Planazo! Empezó la temporada de planazos. Pensa en verano, pensa en Macro.